Buenos días, doctora. Buenos días, Pedro Daishihan. Muy buenos おはよう días. ございます。おはようございます。Ohayou gozaimasu. Doctora, primero que はい。nada, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana en Buenos Aires, que son las 7:10 de la mañana. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, doctora, me gustaría presentarlo a todos los que nos siguen en estos momentos. Tiene un currículo que es súper extenso, luego lo vamos a colgar junto con el vídeo, pero me gustaría destacar varios aspectos. La doctora Antokuda es médica, licenciada en 1987 en Buenos Aires, además es especialista en acupuntura Ryodoraku. Tiene un doctorado clínico de acupuntura clínica y moxibustión en Japón, así como un máster en fitoterapia campo, entre otras cosas. Tiene un premio a la trayectoria Kansai University en Osaka, Japón. Y bueno, ha sido docente de la Cruz Roja y bueno, todo ahí, la verdad es que es impresionante, ¿no? Doctora, ¿qué es el campo, doctora? El campo es la fitoterapia tradicional, se practica hace más de 2000 años. Es un conjunto de hierbas y de sustancias que se han desecado y recolectado en tiempo y forma. En este momento, en Japón, el campo lo tiene el monopolio un laboratorio, pero nosotros, fuera de Japón, podemos conseguir lo que hizo la Dai Shihan Pan de Miami, que es conseguir los shoyaku, que son los genéricos, o sea, hierbas. A quien le interese, le puedo ir mandando o le envío a usted todo lo que sería para aumentar las defensas, porque son tisanas o hierbas que se toman constantemente, un litro por día, y está comprobado que aumenta las defensas del cuerpo y mejora la salud, cosa que es muy necesario. También hay tratamientos campo para los primeros síntomas, cosa de que en el caso de contagiarnos sea leve. Por ejemplo, doctora, Aumenta. ¿qué diferencia hay para el que para el que nos está siguiendo y no sabe la diferencia de entre la fitoterapia china y el campo? ¿Tienen los mismos orígenes? La fitoterapia china, ambos son fitoterapias muy rigurosas porque en cada preparado junta por lo menos unas de 6 a 100 hierbas y distintas hierbas, raíces, frutos, flores en determinada época del año, por ejemplo, segunda luna de otoño, una cosa así, bueno, y eso está procesado de una manera muy, muy estricta. Da muy buen resultado en este momento en Japón, es un boom el campo, sobre todo porque tiene casi nada de efectos adversos, se puede combinar con otras drogas, otros tratamientos y no aparta más que beneficios. Y el Sistema Nacional de Seguros de Salud de Japón, que es muy estricta, lo cubre totalmente, o sea que en Japón es gratuito. Eh, las hierbas, en Miami, por ejemplo, Pam, la Daishi Han, me estuvo indicando distintos shoyaku, o sea, shoyaku son los genéricos, hierba por hierba, y casi es mejor porque lo podemos dosificar muy personalizadamente. En este momento que necesitamos aumentar las defensas, estas hierbas que no son conocidas son un gran aliado. Y cuando estuvimos en Japón, en el último viaje en febrero, Sí. fuimos y visitamos el Campo Museo, que está en Shinagawa, me parece, si no recuerdo mal. Y la verdad que me impresionó mucho la forma en la que trataban y presentaban el producto y cómo hacían combinaciones a través del diagnóstico, en el mismo lugar, los preparados y la alimentación. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre esto? Sí, el pueblo japonés, al ser una isla y siempre sobrepoblada, sufrió varias epidemias, además de 8 siglos de dominación samurái, o sea, feudal. Ha sido un pueblo muy, muy, muy sufrido. Además de eso, no tenemos que olvidar los grandes terremotos cada año, año y medio. Algunos arrasan ciudades enteras. Y el temporal, huracán, la temporada de huracanes, este año llegó a 16 huracanes en agosto. O sea, está constantemente en ascuas todo el pueblo entrenándose para los desastres.
esta epidemia de coronavirus estaba previsto porque ya con la epidemia del SARS ya empezaron a hacer todos los preparativos de acuerdo, hay normas y todo, de toda la población. Toda la población está consciente de que va a venir un desastre en cualquier momento, de por lado que sea. Así que se prepara física, mental y sobre todo en cuanto a salud y métodos. Métodos populares, fáciles, que todos lo podemos hacer, como es la antigua talasoterapia griega, que es utilizar rayos de sol, por ejemplo, poner los pies, los dedos de los pies, abrirlos y las piernas al sol. Tomar abundante líquido, tener siempre a mano preparados de shoya, o sea, estos genéricos son hierbas, que son fáciles de preparar y que aumentan las defensas y la nutrición. En la nutrición está muy destacado el umei, que es un ciruelo medicinal tan maravilloso como el aloe, lo único que esto es de vía digestiva, justamente para aumentar las defensas a nivel intestinal. Un preparado tradicional, un pickle tradicional, se llama umeboshi, que es el ciruelo ume, hecho en salmuera y con una planta del que se usa en campo, que es el sisus, que se puede concebir, es comestible, y el sisus mismo se utiliza en muchísimos preparados de recetas que también los puedo enviar. Por ejemplo, ya usted nos ha hablado del COVID-19, que la sociedad japonesa está bastante preparada para todo tipo de situaciones, ¿no? Porque sí es cierto que Japón pues siempre está sometida a, pues si no hay tifones, hay terremotos, o hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero una cosa que me parece a mí importante es, por ejemplo, en Japón me he dado cuenta hasta estos momentos que la expansión de la pandemia no ha sido tan grande en base a la población como ha sido en otros países en base a su población, por ejemplo en Europa. ¿Usted cree que es por esta razón, por la prevención, podría ser? Sí, primero están las costumbres ancestrales que también han venido de las grandes epidemias y todo eso, que nosotros en los saludos, quizás eso anímicamente nos hace un poco diferentes, pero por ejemplo, los saludos son protocolares, o sea, dejamos una distancia, no nos tocamos, besos ya es una cosa de mucha intimidad. Últimamente, bueno, con las costumbres occidentales se empezó a dar la mano, pero el saludo japonés entre dos japoneses es inclinación de cabeza. De acuerdo al grado de inclinación de cabeza, uno manifiesta respeto, honorabilidad, perdón, en fin, pero son códigos internos que por ahí no se dicen, pero que se lo inculcan desde pequeño. También, por ejemplo, la costumbre ancestral de tener zapatos de calle y zapatos para dentro de la casa. Eso, por eso el genkan, que es el porche, es un lugar que, digamos que para el japonés es un insulto entrar con zapatos de la calle adentro de la casa. Eso es una costumbre que después, incluso dentro de la casa, en el baño, si uno se pone suripa, que es como una chancleta, que es exclusivo para baño. O sea que uno tiene que hacer varios cambios de zapato. Desde afuera de la casa, deja ahí en Genkan, en el porche, su zapato. Se pone las sandalias de la casa. Y cuando uno va al toilet, se pone otra chinela que es solamente para baño. Esto porque han habido grandes epidemias, tipo cólera, disenterías, bacilo de Shiga. Bueno, el japonés, por la geografía que es montañosa y por la sobrepoblación, se está siempre buscando alimentos que prevengan infecciones y aumenten la defensa. Sí, y por ejemplo, ahora que estamos en la situación del coronavirus, actualmente alrededor del mundo, tenemos el campo, ¿no? Que es la fitoterapia japonesa. A nivel de prevención, Sí. ¿nos podría usted enseñar o mostrar qué hierbas nos podría aconsejar o qué fitoterapia nos podría aconsejar? Sí, lo más frecuente, bueno, que se está tomando ya, se popularizó en Occidente, es el jengibre. El jengibre, ustedes lo pueden conseguir perfectamente, se hacen muchos, en invierno se hace mucho té de jengibre con miel, y eso es algo que el japonés siempre lleva un pequeño termo o tiene preparado en cada rincón.
una tetera especial donde tiene el termo con agua caliente, usted va a cualquier lugar y siempre hay té a su disposición y lo puede formar como usted quiera. El té verde japonés tradicional también tiene componentes que levantan las defensas y aumentan la digestión. Esto de la digestión es muy importante en Japón, porque, bueno, como ahora se ha descubierto, el intestino es el segundo cerebro, o sea que toda la parte de defensas consiste en tener una alimentación detoxicante, tal como es la dieta japonesa y sobre todo de los monjes zen, que no utilizan, tratan de no utilizar cosas de origen animal, todo se reemplaza por vegetales y por productos que son también originarios de algas, de cosas que no, en principio como que no han tenido una vida animal, no sé, ahora últimamente con la occidentalización se empezó a comer carne, por ejemplo, pero los precios son prohibitivos, un bife común del occidental puede salir $300 tranquilamente, 100 gramos de carne sale $30 de carne importada, o sea que usted ve que la carne en Japón no se puede, bueno, y eso es uno de los factores que la alimentación se hace a base a tener el cuerpo alcalino. O sea, el cuerpo alcalino significa una dieta tipo macrobiótica con muchas cereales integrales en lo posible, muchas frutas. Después se consume siempre cosas de la época. Todo lo que o sea, se da como un homenaje a la naturaleza en cada receta, en cada hogar. Por ejemplo, en la primavera, cuando uno pasa un duro invierno, porque hay regiones donde nieva 1 o 2 metros de nieve por noche, entonces cuando empieza la primavera uno recoge del campo 7 hierbas que son medicinales y hace lo que se llama la primera okayu, que es con la decocción con arroz, y esas son las primeras alimentos después del invierno. Después hay muchísimas formas de encurtidos y sobre todo se da mucha importancia, ahora se ve con estas epidemias, la sabiduría que se había popularizado, que el pueblo lo tiene incorporado, como son las verduras encurtidas, los tsuke, o sea, por ejemplo, tiene nabo, navisa, rabanitos, hakusai, o sea, muchas de lo que uno cosecha en el otoño se conserva a través de productos que son enzimáticos, como el nuka, que es como un fermento de arroz, que se conserva en cada familia durante 100 años, por ejemplo, el original, como un yogur, digamos, pero de arroz, ¿no? Y ahí adentro se colocan las verduras y se conserva todo el invierno y se ha comprobado científicamente que cada una de estas verduras tiene propiedades proenzimáticas y probióticas. O sea que todo eso es el secreto de la desintoxicación, la piel, el anti-age, la agilidad mental, y después mantener siempre, en Japón hay un refrán que dice, Zukan Sokunetsu, significa cabeza fría, pies calientes. Quiere decir que una persona que tiene los pies sanos puede correr cuando hay desastres, puede moverse, o sea que uno tiene que tener mucha energía concentrada, o sea, habla poco, pero hace mucho. Y ya está todo programado, está todo programado. Se enseña eso desde la más tierna niñez y se cumple. Después está el bien común, o sea, el paso que a mí me costó personalmente es la formación del yo, o sea, lo que yo quiero hacer, mostrarme, me cuesta mucho todavía, porque nosotros somos grupo, o sea, actuamos en pro del bien común, no importa que yo quede o no. Mi legado o mi alma o lo que traté de transmitir, bueno, otros vendrán y se reparte para todos porque es para el pueblo. Uno es una hoja en el viento, hoy estamos, mañana no estamos, y no tomamos la muerte de una forma tan terrible porque integramos el alma colectiva, digamos, y cumplimos nuestra misión. Entiendo. Doctora, usted nos ha nombrado dos hierbas o dos tisanas de jengibre, ¿no? Jengibre y té verde. Sí, Son muy sí. habituales. De los té verdes, para las personas Sí. que nos están viendo, ¿nos podría aconsejar algún tipo de té determinado? No sé qué hay, matcha, Sí. matcha.
Ujú. Personalmente a mí me gusta el hojicha. Hojicha por ahí es un poquito más difícil de conseguir, pero es más rico para el que lo ingiere por primera vez y por ahí el té verde le resulta muy amargo. Hojicha es una mezcla de té torrado con un poquito de arroz integral torrado. Entonces le da un sabor muy, muy agradable. Si no, también el té verde común lo puede mezclar con, por ejemplo, bueno, en Japón no se hace, pero en Occidente sí, por ejemplo, con limón y miel. Y recuerden que el virus se inactiva después de los 53-60 grados. Así que hay que estar siempre, el cuerpo tiene que estar en calor. Todo, los pies, abdomen y espalda tienen que estar siempre con algún, aunque haga calor, tener, no estar a la piel descubierta, porque ahí es donde baja la temperatura corporal. Está comprobado que cuando la temperatura corporal sube 1 grado, entonces todo el sistema de defensa se activa y empieza a atacar, o sea, cuidar mejor todo, digamos, ¿no? Y la hidratación de 2 litros por día, no, evitar cosas frías y heladas, siempre cosas, aunque sea agua, pero natural para arriba, digamos. Sí. Ahí, estos serían como las dos recomendaciones en cuanto a hierbas, pero también otras recomendaciones de salud para prevenir. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando ya tenemos síntomas o hay una persona que ha dado positivo y se tiene que Bueno, estar exactamente? Sí. sí, en principio hay estamos hablando de medicina popular japonesa, o sea, cualquiera del pueblo, no trata de bajar la fiebre, sino al contrario, se mete en el futón y pone como triple futón, pone una estufa y toma, por ejemplo, una sopa espesa, bueno, en Occidente podría ser de arvejas o alguna sopa espesa. En Japón sería okayu, o sea, como arroz que se deshace de tanto, poquito arroz, mucha agua y que se deshaga. Y se toma un poquitito de osake, o sea, vino de arroz, también puede ser reemplazada por algún alcohol, bueno, y se mete en la cama y trata de que haya mucho calor en la habitación. Entonces uno transpira muchísimo, porque la transpiración es el método, la fiebre es el método del cuerpo para defenderse y levantar que sus glóbulos blancos estén activos. Entonces, ese es un método popular, especialmente en zonas de frío, y en personas mayores. Porque la persona mayor, si se fija, cada uno se tiene que tocar los pies y va a ver que por más que uno tenga calor, pero los pies están fríos, o sea que la circulación no está bien en todo el cuerpo. Entonces, volviendo a Tsukan Sokunets, cabeza frío, pies calientes, los pies siempre tienen que estar calientes. Eso es una premisa. Pues otra técnica rápida es el Kampu Masatsu. Kampu Masatsu significa masaje con viento frío. No es que uno se ponga al viento, sino cuando uno se baña, tener preparado una toalla vieja, no de las esponjosas, sino también puede ser un cepillo suave, y hacerse masajes, o sea, pasar la toalla en fricciones suaves en el pecho, en la espalda, en los brazos, en las piernas, hasta que queden rosados o tibios. Esto está científicamente demostrado que aumenta la inmunoglobulina A secretoria, la cual es crucial para la primera defensa del cuerpo, que es la piel. Y doctora, ¿qué acerca de la espiritualidad? Bueno, en principio se trata de vivir para el interior de uno y además no se pide a los kami, al Shinto, que es la religión tradicional, mezclado con el budismo, que es la religión, más que religión son filosofías de vida, o sea, todos podemos tener religiones diferentes, pero como norma de conducta, en primaria se aprende lo que se llama rongo, que serían las máximas, no se habla de cosas que sería la educación popular, digamos. Entonces hay cosas que uno tiene que ir como cumpliendo, que es, una, por ejemplo, es no molestar a los demás con las emociones propias. Son órdenes. En caso particular, cuando mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, mi madre dio la orden, mi madre es de casta samurái, digamos, éramos oráculos, 20 generaciones. Entonces, bueno, mi mamá dio la orden, pero así estricta, yo estaba así con las lágrimas por acá,
y dio la orden que dice, no hay que mostrar las emociones porque molesta a los demás. Tenemos que mantener el ritual de estar sonrientes, rígidos y al contrario consolar a los demás. El dolor de uno no importa porque eso en ese momento está fuera de control. Entonces no podemos concentrarnos. Y la premisa fue, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Yo creo que eso fue la máxima de que los samuráis en el pequeño país, en los pequeños feudos mal alimentados, con desastres naturales, eso de enfriar la emotividad. Tratar de no manejar al otro, sino nosotros tenemos que arreglarnos nosotros mismos, es la primera premisa. O sea, sentarse, pensar y, bueno, a ver cómo puedo sacar adelante esta situación. Y esta situación se saca adelante con la salud de uno, porque si uno no tiene salud, es carga para los demás y uno mismo no piensa bien. Así que la emoción es algo que hay que apagar mientras hay crisis, porque hay que sobrevivir. Entiendo perfectamente. Bueno, hay una pregunta. Bueno, nosotros nos conocemos hace algunos años que coincidimos en Buenos Aires. De forma casual, llegué a su clínica para pedir un tratamiento y luego posteriormente estaba revisando los archivos y en el 2013 hice un curso de acupuntura estética intensivo con usted en su clínica. Sí. Desde entonces, al principio hemos estado en conexión, siempre ha habido un muy buen contacto. Y Exacto. usted sabe que yo soy alumno del doctor Masaki Hatsumi, Uh-huh. sabe perfectamente, y además lo compartimos muchas veces las enseñanzas. ¿Qué piensa usted de las enseñanzas de Hasume Sensei en estos justos momentos? Bueno, Hatsumi Sensei es la clave porque él él tiene la formación de la preguerra. Japón fue uno antes de la guerra y después de la guerra fue otro. Y bueno, últimamente, bueno, entonces incluso el idioma japonés de la preguerra es bastante diferente y ellos se manejan con muchos refranes y normas y prefacios que ellos lo dan por sobreentendido. Muchas de las traducciones de Hatsumi Sensei son un poquito complicadas si no conoce las normas. O sea, lo que él entiende como ya algo lo tiene incorporado, bueno, hay que estarlo explicando porque él habla rápido y saltea, no piensa en los demás que no han tenido esa formación. Incluso muchos de los kakejiko, o sea, todo lo que él obsequia con generosidad, está escrito en pincel y en una forma de combinación de kanjis y kanjis antiguos encima. O sea que él lo que trata, él es el puente del Japón verdadero, o sea, de lo tradicional, del Shinto, de Katori, de los templos Hachiman, de todo lo que él concentra en él, toda la sabiduría y las enseñanzas y los problemas que hubieron y cómo los solucionaron durante toda la historia de Japón, que es larga. Además, él se entregó su vida para estos conocimientos. Esto es lo que lo hace tan valioso porque él es un Ningen Kokuho, o sea, es un tesoro viviente del Japón. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que ir terminando, doctora. Yo no sé si nos quiere dar un consejo más sobre la actual situación a nivel de salud o a nivel, ahora que estamos en confinamiento, también estamos mucho tiempo en casa, ¿no? Quizás nos pueden ayudar con algún consejo. Sí, la premisa es Seishin Toichi, significa concentrar la parte de espiritual. Y nosotros somos soldados. En estos momentos de crisis necesitamos un piloto de tormentas, que sería usted. Usted tiene el rol, tiene que cumplir su rol de aglutinarnos y mostrarnos el camino. Y lo va a hacer porque por algo Hatsumi Sensei lo está llamando y contactando y dándole su sonrisa porque sabe que le ha tocado un momento único en la historia, donde no vamos a hablar de cosas emotivas, pero que tenemos que tener la cabeza fría para todos poder salir de esta mejores, porque
en honor a los que no lo van a poder hacer. Así que nosotros tenemos que entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente, serenar la mente y unirnos y ayudarnos y ser mejores, y un poquito, pero recuerden que la emoción de la tristeza o del pulmón es lo peor, se le dice el arma secreta del diablo, porque apaga todas las otras fuerzas. Cuando uno entra en tristeza, es como que nada le importa. Entonces, cuando nada importa, uno se abandona, ¿sí? Y abandona a los demás. Entonces, lo que en este momento tenemos que hacer es bloquear todas las emociones inútiles y seishin toitsu, es concentrar en una persona toda nuestra espiritualidad y elevarnos en esa espiritualidad. Cuando elevamos nuestro cuerpo, nuestra alma, el cuerpo se eleva también y todas estas noxas o ataques no entran en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo, y además todo nuestro equipo también, que haya tenido la gentileza de atendernos. Me gustaría invitarla en breves momentos otra vez, quizás en futuras ocasiones, la semana que viene o la próxima, para charlar sobre algún tema específico. Sería un placer. Nada, muchísimas gracias, doctora, que siga usted muy bien, y desde aquí, desde las Islas Canarias, desde Europa, le envío mis bendiciones y seguimos hablando. Cuídese mucho, doctora. ありがとうございました。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いいたします。Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí terminamos este maravilloso programa, una entrevista con la doctora Anna Tokuda, evidentemente que nos deja mucha información. Nuestro vídeo va a ser grabado y va a ser, pues, se va a poder ver, reconducir tanto en Instagram como en Facebook como en el canal de YouTube. Así que pronto también informaremos sobre las actividades de la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, disfruten, sean felices y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao.